Bienvenidos, soy Juliana Oxenford y hoy vamos a hablar, como siempre, de todo. Con entrevistas, con informes especiales, con todos los detalles, enlaces en vivo, todo lo que ustedes tienen que saber, por supuesto, a esta hora de la noche. Se tienen que enterar, por ejemplo, de lo que ha sucedido en el transcurso del día y sigue pasando con la ex premier Betsy Chávez, quien llegó muy temprano a Lima en un avión de la Policía Nacional y ahora está en el penal de Ancón. No es que ella se va a quedar allí cumpliendo esta prisión preventiva de 18 meses que le ha dado el Poder Judicial, sino que falta que el INPE, entendemos que esto va a suceder mañana temprano, tiene que clasificarla, decidir a qué cárcel la llevan. Ella ha pedido que por favor sea a un penal de Tacna porque aquí no tiene familiares. En un rato les cuento toda la historia, como también van a saber más de César Vázquez, el actual ministro de Salud, que no solamente es acuñista, que no solamente es muy querido por la gente de Alianza para el Progreso, sino que también es pata de los chotanos. Sí, hay imágenes, fotos y mucho material que ustedes conocerán el día de hoy en el estilo Juliana, donde se le ve en partidos de fútbol, es decir, compartiendo momentos de recreación, de entretenimiento, con el exalcalde de Anguía, aparece incluso con el propio golpista expresidente Pedro Castillo, con el dueño de la casa de Zarratea, fugado, prófugo de la justicia, en fin. Eso y la otra historia a nivel policial que se ha ido contando en paralelo a cómo se han ido suscitando las cosas en el terreno político. La madre del maldito Cris, este criminal, este sujeto, este asesino que fue abatido la semana pasada por la Policía Nacional, llegó a solicitar el cadáver de su hijo para enterrarlo. Sin embargo, ahora mismo está detenida en la Dirincre, en la Avenida España. ¿Por qué? Porque no tenía documentación en regla y todo parece indicar que también tendría requisitorias. Esto quiere decir que podría irse de frente a la cárcel y el cuerpo de su hijo llevado a una fosa común. Con esto y más, volvemos en un ratito ya con el desarrollo del programa. Eso es solo un avance, un ápice de todo lo que van a ver en minutos. Gracias por elegirnos. Estamos en la morgue central de Lima porque ha llegado la mamá del maldito Cris. Buscaba honrar la muerte de quien mató sin piedad. Lo mató al chavo. Es la madre del maldito Cris, detenida por la policía tras acercarse a la morgue a reclamar el cadáver del pistolero. Y es que a Kellis González Astudillo ya la esperaban los agentes de extranjería, con el coronel Víctor Reboredo a la cabeza. Pues la mujer que trajo al mundo a tremendo angelito también es una joyita. Ha llegado la mamá del maldito Cris. La madre del maldito Cris llegó a la morgue portando mascarilla para pasar desapercibida. Atrás quedaba toda la prepotencia que mostraba en sus redes sociales, donde decía: te llaman en las noticias el maldito Cris, pero mientras estuviste vivo te tenían que... se tenía que decir y se dijo. ¿Qué va a pasar con ella? Regular un tema de carácter administrativo en la extranjería. Tras su detención, esta mujer se mantuvo en silencio. Ni una palabra de remordimiento o de perdón para las innumerables víctimas que dejó su engreído a sus cortos 24 años. ¿Qué tiene que decir por lo de su hijo, señora? Por lo que ha hecho en el Perú. ¿Ha autorizado a alguien para que retire los restos de su hijo? ¿Tal vez algún familiar, algún amigo? ¿Qué decir, señor, la memoria de su hijo? No solo estaba de ilegal en nuestro país, por lo que no podría realizar ningún trámite. Además, era buscada en el suyo por los delitos de tráfico de estupefacientes y homicidio intencional que datan del 2010. En estos momentos están llevando a la mamá de maldito Cris. Posteriormente, la policía trasladó a esta venezolana hasta la sede de la Dirincri, donde se encuentra la oficina de extranjería. De confirmarse las irregularidades en su estado migratorio y si es que contaba con orden de captura internacional, Kellis Belén González podría ser devuelta a su país, mientras que el final de su hijo sería la fosa común o quizás será entregado a la ciencia como objeto de estudio. A ver, si es una madre, por más delincuente que sea el hijo, puede estar dolida, quiere recuperar el cadáver. Eso es algo que nosotros no vamos a, digamos, poner sobre la mesa para discutir porque, a ver, es madre. Su hijo un delincuente, un asesino, pero por lo menos, ¿no? Un ápice de sensibilidad.
el maldito criminal mató a un sereno, habría asesinado a otras personas, estaba listo para seguir cometiendo crímenes, lo encontraron con 4 armas. Entonces, no guardes silencio cuando sabes que estás yendo a pedir el cuerpo, el cadáver, sí, de tu hijo, pero que acabó con la vida de otras personas. Y hay otras madres, y hay mujeres, y hay hijos que lloran a los muertos del sujeto al que esta mujer en algún momento trajo al mundo. Y ahora está en la Dirincri, en la Avenida España. Vamos a ver qué pasa, porque, como lo decía Romina Rossi en su reportaje, llegó ilegal a nuestro país, eso ya es gravísimo, y encima está requisitoriada. La piden en Venezuela por delitos que ella habría cometido. Bueno, ¿qué habrá visto en su casa? El maldito Cris. ¿Qué lo llevó a convertirse en lo que terminó siendo? Ese es un asunto que a esta altura ya no importa. Lo cierto es que la policía lo abatió y evitó que siguiera cometiendo fechorías, ¿no? Y dejando a más familias en luto. Ahora sí, si recién se enganchan con nosotros, bienvenidos. Soy Juliana Oxenford, esto es Al Estilo Juliana. Y vamos a hablar de Betsy Chávez largo y tendido, porque tengo que contarles todo lo que pasó el día de hoy. Ayer veíamos las imágenes del momento en que es capturada en su casa de Tacna y es llevada a una sede del Poder Judicial justamente de la región. Nos enteramos que no estaba esposada, no sé en qué momento le quitaron las esposas. Lo cierto es que hoy en un avión de la Policía Nacional llegó a Lima, a la capital, y luego fue trasladada evidentemente al Poder Judicial. Tuvo que pasar por control de calidad, estuvo en una carceleta y luego fue llevada a el penal de Ancón. ¿Por qué? Porque están ahora mismo esperando que el INPE se pronuncie, el Instituto Nacional Penitenciario, y determine cuál es la cárcel a la que tiene que ser llevada. Ella pidió el día de hoy que por favor, sí, la lleven al penal, a la cárcel, ella asume que es lo que corresponde, pero que por favor esto sea en Tacna. Recordemos que el Poder Judicial le dictó 18 meses de prisión preventiva por el presunto delito de rebelión, por haber sido cómplice, y eso es algo innegable, de golpe de Estado, fallido, pero finalmente autogolpe, que dio Pedro Castillo el 7 de diciembre de 1992. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar de los chotanos, los amigos del ministro de Salud, o ex amigo, ya no sé qué dirá, pero lo que sabíamos hasta hace 24 horas es que era muy cercano a, obviamente, Acuña, a los hermanos Acuña, a la gente de Alianza para el Progreso, trabajó con Lady Camones hasta hace poco, ¿no?, en el Parlamento de la República. Pero miren ustedes estas imágenes, estos videos que lo muestran con el alcalde de Anguía, con el ex dueño de la Casa Zarratea, que está prófugo, con el propio Pedro Castillo en pichanguita jugando fútbol, encima ni siquiera en situaciones formales, sino en momentos de recreación. ¿Qué dirá el ministro? Esperemos que tenga alguna respuesta sobre este tema. Vamos, señores, con lo que pasó el día de hoy con relación a Betsy Chávez. La crónica, lo que hemos ido recopilando durante el día para que ustedes a esta hora de la noche estén enterados de todo lo que pasó. Vamos, a ver, se encuentra ahora mismo, empezamos con lo más actual, en Ancón, ¿ok? Pero antes estuvo en la carceleta del Poder Judicial a la espera de ser clasificada a un establecimiento penal, penitenciario, por supuesto, a una cárcel. Lo que estamos viendo en este momento es su salida rumbo a Lima, luego de pasar la noche en una carceleta del Poder Judicial en su natal Tacna, donde, como bien sabemos, fue ingresada tras la orden de prisión preventiva que se dictó en su contra por presunta participación en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022. De hecho, ella se entera de que la policía estaba yendo a buscarla cuando estaba haciendo un vivo a través de su red social TikTok, y dijo: aquí estoy, que la policía llegue. Y salió desafiante, ¿no?, con esas sonrisas nerviosas que quieren hacerle creer a la gente de que todo está bien, cuando claramente está muerta de miedo, porque lo que se le viene es un penal. Ahora mismo ya está privada de su libertad en Ancón, a la espera de que el INPE decida si se va a Santa Mónica o si la regresan a Tacna para que cumpla esta prisión preventiva allá. No lo sabemos, pero fue puesta a disposición del Poder Judicial ya en Lima, pasó control de identidad, una audiencia en la que se registraron todos sus datos personales, se le hace conocer sus derechos, la orden de prisión preventiva. En todo momento se mantuvo calmada, incluso atinó a sonreír durante todo el itinerario policial y judicial que cumplió. Ya más que desafiante, se le veía como que no rendida, ¿saben? Como que, a ver, irónica, sarcástica, como quien, de esto voy a salir rápido porque yo soy inocente. Esta es una venganza política. Yo sigo defendiendo mis ideas, yo sigo defendiendo lo que sucedió, porque ella considera que no hubo golpe de Estado. Ella lo que ha dicho es que fue una respuesta, ¿no?, a una especie de maltrato
político. Que así hubiese existido eso, nada justifica un atropello a la Constitución y pisotear un Estado de Derecho y una democracia como lo hizo en complicidad de Pedro Castillo, porque ella apareció finalmente en un video dándole indicaciones al golpista minutos antes de que diera este mensaje a la nación. Ahí la vemos sentada con su casaca morada. En todo momento llevaba una especie de pañuelo grande, chal, conocido también con ese nombre. Ahí le quitan el grillete para poder, obviamente, tomar sus huellas digitales para que ella firme y luego ya le colocan otra vez, le dan el chal para que ella lo acomode, lo guarda, ¿no? De una manera, además, miren ustedes, ¿no? Muy paciente, lo dobla y luego se lo pone en las piernas como para cuidarlo, protegerlo. En ese momento no tiene por qué estar esposada. Luego sí, nuevamente la vuelven a enmarrocar y ahora estamos al tanto de lo que pueda suceder con ella, si se va a quedar en Lima o si se va a quedar cumpliendo la prisión preventiva en Tacna, que es lo que ella ha solicitado. Escuchemos justamente lo que ella solicita al momento en que se le concede la palabra. Por un lado, que este proceso en el que yo estoy en curso junto al presidente Pedro Castillo, tengo entendido que está acumulado. Sí, siendo así, señor magistrado, quisiera saber si corresponde hasta el mes de diciembre del próximo año o hasta el mes de junio. Esa era una de mis dudas. Y la otra duda, señor magistrado, como yo indicaba, mi comparecencia es en la región de Tacna. Todos mis arraigos son de Tacna. Yo solamente había venido a Lima por razón de que era, congresista de la República en suspensión, con funciones suspendidas, justamente por pedido de la Fiscalía. Entonces, para poder estar en el establecimiento penitenciario de mujeres de la región de Tacna, porque aquí en Lima no tengo ningún familiar. Bueno, ella lo que dice es, aquí no tengo ningún familiar. Y hablando de familiares, ayer, fíjense ustedes, cuando ya se sabía que el Poder Judicial había aceptado la solicitud del Ministerio Público de dictar una prisión preventiva de 18 meses, obviamente la prensa estaba allí, los corresponsales de los diferentes medios de comunicación, de radio, prensa escrita y televisión, estaban a la expectativa de lo que pudiera suceder. Y los familiares, su gente, con quienes ellos vivían, desde su propia casa, abren la puerta con un perro Rottweiler y empiezan a perseguir a los periodistas, a los colegas. Alucinante. Ella luego sale, claro, sonriente, como les digo, desafiante, como que conmigo no pasa absolutamente nada, pero no tuvo en ningún momento la valentía de afrontar la situación. Y por último, pedirle a la gente con la que convivía, oigan, no maltraten a la prensa, hay que entender que está haciendo su trabajo. Lo que pasa es que Betsy Chávez era una cuando era todavía congresista y ni siquiera aspiraba a convertirse en ministra y mucho menos en presidenta del Consejo de Ministros, y otra persona cuando obtiene el poder. Es alucinante cómo transforma a la gente el poder, sobre todo cuando hablamos de política. Yo nunca voy a olvidar que en un momento, hablando incluso con Norma Yarro y con algunas personas de derecha a las que he entrevistado en este programa, como en personajes de izquierda, siempre me decían, ¿no? Desde la derecha hacia la izquierda, no, ahí las más dialogantes del Congreso, definitivamente, Betsy Chávez, Ruth Luque, y desde la izquierda me decían, sí, no, si hablamos de mujeres parlamentarias que no piensan como nosotras, pero que, digamos, tienen un espíritu abierto al diálogo y demás, Norma Yarro, me mencionaban incluso también a Patricia Chirinos a veces, diciendo que era buena gente, María del Carmen Alba, supuestamente fuera de cámaras, en fin, el tema es que ella estaba haciendo una transmisión en vivo, regresando a Betsy Chávez, en su casa, sentada en una silla en TikTok, y es allí cuando se entera que el Poder Judicial ya había ordenado su captura. Y ahí no es que le haya cambiado el rostro, yo creo que ella ya sabía que esto se le venía, pero le da una explicación a los seguidores, a la gente que se había enganchado justamente a este vivo, y esto fue lo que dijo. A ver si tenemos un extracto, porque además empieza a hablar de su libro y recomienda que por favor compren, adquieran este material donde se expresa y donde cuenta sus memorias, como además si estuviésemos hablando de alguien de 80 años que está a punto de morir, ¿no? Ahí está ella, escuchemos parte de lo que dijo ayer. Bueno, yo en el establecimiento penitenciario voy a realizar mi tesis, justamente la que tenía prevista en esta de ciencias penales. Y no es algo que me mortifique. Quizá para un sector de políticos y de periodistas, ¿no? Que creen que con esta situación, que es compleja, reitero, ¿no? Es una situación compleja, van a lograr verme decaída, triste, llorando. No, se equivocan. La fortaleza se lleva aquí y se lleva aquí. Así que fuerte y valiente yo soy. Y podemos enfrentar esta situación. Como les digo, injusta, pero la podemos enfrentar. Y la vamos a enfrentar juntos, porque yo no estoy sola. Somos millones. Gracias, hermanos. Y bueno,
Hoy, 20 de junio, ya siendo las 3 de la tarde y 5 minutos, estoy en mi domicilio aquí en Tacna y vamos a esperar a que venga la policía, ¿no? Como reitero, estoy esperando. Espero que también ya mis abogados hayan mandado el documento porque hicimos una videollamada inmediata para que puedan enviar el documento y pueda estar este tiempo de preventiva en Tacna, ¿no? En este establecimiento penitenciario. Un fuerte abrazo. Es alucinante, ¿no? Estamos hablando de un personaje que entró con fuerza al Congreso de la República. De hecho, era de las más elocuentes de Perú Libre. Luego se empieza, pues, a convertir, digamos, en una especie de edificio derrumbado el partido que llevó al poder a Pedro Castillo. Y ella toma distancia de Cerrón. Y allí uno decía, ah, caramba, es parte de la izquierda dialogante. Y cuando la nombra ministra, yo recuerdo que en este programa lo dije, además me parece bien, creo que de todos los errores y las metidazas de pata que está cometiendo, ¿no?, el presidente Pedro Castillo, nombrar a Betsy Chávez le va a permitir llegar a otras fuerzas políticas, porque además ya habiendo entrevistado, como les contaba, a congresistas de derecha, a políticos en general que tienen otra ideología, otra manera de ver el país que la que tiene Betsy Chávez o la que tenía Betsy Chávez y compañía, creo que va a poder llegar por lo menos a un lugar donde las partes se puedan escuchar. Y miren, ustedes, terminó siendo cómplice de un golpe de Estado. Eso es gravísimo y no hace un mea culpa. Acá estoy tranquila, que la policía me venga a buscar, siendo las 3:05, 25 minutos después la policía ya estaba evidentemente en su casa, listos los agentes para llevársela inmediatamente hasta la sede del Poder Judicial en Tacna para que pase por el trámite que corresponde antes de que llegase esta mañana a nuestra capital. Vamos a ver de qué se trata, ¿no?, la decisión que tome INPE más adelante, que va a ser mañana, hoy día no. Lo que va a pasar hoy es que su ex, imagínense, compañero de gabinete, porque fue ministro, estuvieron juntos en el mismo grupo, ¿no?, que acompañó al golpista Castillo en un momento de su gestión y que ha sido hasta hace poco abogado de Castillo, estará con nosotros. Me refiero a Walter Ayala, aquí en vivo y en directo. Pero ahora vamos a cambiar de tema. Dejamos lo político un rato para pasar a temas sociales, políticos, en un rato, repito, policiales, cosas que suceden día a día. En Huamachuco, por ejemplo, es alucinante. Mataron a una mujer con un hacha. Y han sido detenidos el ex esposo y los propios hijos de esta mujer porque según la policía entraron en serias contradicciones a la hora de ser interrogados. Tenemos el reportaje. El arma con el cual le quitaron la vida permanecía a su lado, un hacha. La población estaba indignada y exigía justicia. Llegamos a las 12 de la noche, ya la hemos encontrado la señora. O sea, a las 12 ya ha estado ella fallecida. Todo el centro poblado de Pocpoc en Huamachuco, La Libertad, señalaba al esposo de la víctima como el autor de semejante crueldad. Santana Mauricio Verau fue atacada en la cabeza con el hacha, mismo instrumento que se lo clavaron en el pecho a la altura del corazón. Y es que para nadie era secreto que la pareja de esta mujer de 40 años la amenazó días atrás. Teníamos problemas unos 3 años y medio atrás. Me denunció a la ronda que yo lo haya amenazado, pero de que yo he estado borrachito, pero no tomado. Pero sí lo amenazaba cuando estaba borracho. Dice que sí lo haya amenazado. Al cabo de unos minutos confirmó aquello que, según dijo, el alcohol no le permitía recordar. Pero yo lo dije, discúlpame, que de repente te borracho. ¿Usted le pidió disculpas? Sí, lo he pedido. Pero sí lo amenazó entonces. Por él lo dije, discúlpame si es que te amenazó, discúlpame, lo dije. Faustino Honorio Cruz es sindicado como el autor material de este feminicidio, pese a que no ha confesado el crimen. Las rondas campesinas lograron detenerlo junto a sus hijos de 18 y 20 años, quienes también habrían participado en la horrenda muerte a su madre. El señor hasta el momento está haciendo uso de su derecho, está guardando silencio. Este es un feminicidio, porque también se puede notar con la necropsia de ley que se realizó el día de ayer en el cadáver, ¿no?, que ha habido un ensañamiento. Una vida apagada presuntamente por los celos, pues al parecer la víctima habría iniciado una nueva relación tras separarse del padre de sus hijos, quien al enterarse de ello habría planificado el asesinato. A ver, hoy nos enteramos de una historia realmente terrible, dramática, al punto que uno dice, Dios mío, esto no puede pasar, pero sucede y pasa con la gente más humilde y eso es lo que más duele. Imagínense ustedes para una madre ir a dar a luz a un bebé prematuro. Nació su hijita
a las 23 semanas de gestación, pesando poco más de 600 gramos. Se entendía desde el inicio que era complicado que pudiera sobrevivir en estas condiciones una criatura que no terminó pues de formarse. Sin embargo, han habido casos, existen, ¿no? Historias de pequeños que hasta con menos peso han logrado desarrollarse de manera absolutamente natural a lo largo de la vida. Es una cuestión de suerte, es una cuestión de caer en las mejores manos, no lo sé. Lo cierto es que muere esta bebé y ella y su esposo, la mujer con la que voy a hablar en un rato y que está con Leila Suárez, van a solicitar, por supuesto, el cuerpecito de la criatura. Y empieza un trámite que no tiene cuándo acabar. Le dicen, no, acá está el certificado de defunción. No encontraban el cadáver. Tuvieron que ir a la comisaría de San Andrés y con un agente policial llegar a solicitar, por favor, los restos de su hija. Increíble. ¿Saben dónde estaba? En un basurero. En un basurero. O sea, ¿hay justificación, digo yo, para tanta maldad? ¿Hay que ser bastante basura para hacerle eso a una madre que ya está llorando, sufriendo y seguramente nunca va a superar la muerte de un hijo? Porque no estamos preparadas las madres para eso. No existe una madre y un padre tampoco criado, formado, orgánicamente constituido para afrontar algo que es antinatural. Los hijos nos tienen que despedir a nosotros, es parte de la vida, no al revés. Leila Suárez se encuentra con Elizabeth Taipe ahora mismo y yo converso con las dos a continuación. Antes, si sirve de algo, mis más sentidas condolencias, señora Elizabeth, por lo que ha sucedido. Me da hasta temor, fíjese usted, hacerle algunas preguntas porque lo que está viviendo es realmente tremendo. No solamente por haber perdido a su bebé, que me imagino que es un dolor que al no conocer no puedo entender, pero encima ir a solicitar su cadáver para despedirse del bebé, de la bebé, y encontrarlo en un tacho de basura. Para mí eso no tiene nombre. Leila, Elizabeth, las escucho. ¿Qué tal, Juliana? Buenas noches. Sí, es totalmente inhumano, como tú bien lo has mencionado. Elizabeth no terminaba de llorar el fallecimiento de su hija y se entera de que estaba en un tacho de basura. Es realmente increíble, Elizabeth. Lamentamos mucho por lo que has tenido que pasar. Cuéntanos, por favor, cómo es que se da esta terrible situación de que tu bebé aparezca en un tacho de basura. Todo sucedió cuando hice el documento en la morgue, en el monatorio. Ahí no me tomaron mis datos, todo, para que me puedan entregar el cuerpo. En el momento en el que voy a, ya para que me entreguen el cuerpo, el señor me hace pasar, me hace, para reconocer a mi hijo, mi hijita, me muestra en la cámara, abre para poder reconocer, saca tupper por tupper para yo poder ver reconocer a mi hija. Y no estaba mi hija. Llamaron a patología para ver si lo tenían ahí, no estaba. Después de un rato la señorita llama al señor, al encargado que me había tomado los datos, diciéndole que el señor del turno anterior había recibido a mi hija, pero la enfermera la había puesto en la camilla. Y en el momento en el que él ha estado poniendo los datos, le dice de que ya era su hora de salida y se fue. Y no guardó a mi bebé donde tenía que haberla puesto, la dejó en la camilla. El turno que ingresó tampoco se cercioró de lo que tenía él a cargo, solamente traspasó, seguía figurando el nombre de mi hija, pero no estaba el cuerpo. En el momento en el que uno del jefe de la morgue me dice que aparentemente una mamá que había fallecido también la han puesto en el lugar donde están los niños, al quitarle todas del cuerpo, limpiarla, lo ponen en la mesa, en la camilla donde estaba mi hija. Al momento de limpiar todo ya, lo han puesto en la bolsa de basura y lo han botado. Y no se cercioraron si había. Si en ese momento yo no menciono que voy a poner denuncia y voy a llamar
prensa para que puedan ayudarme. No aceleraban. Yo he visto los cuerpecitos que tienen días que se están consumiendo los bebitos y mi hija no estaba, yo creo. Ellos vienen, le pregunta el doctor al señor, cuando encuentran a mi hija, al jefe, le pregunta si dónde la habían encontrado a la bebé y el señor le dice en la basura. Cuando yo le escucho eso, le miro al señor, le digo, ¿cómo que en la basura? Y justo mi pareja había ido a traer al policía. Cuando yo volteo, él venía con el policía y le digo, señor, han encontrado a mi hija en la basura. Le piden en ese momento los documentos de las 3 personas, que era un señor de limpieza, una señora de seguridad y el jefe, que ellos venían con el cuerpo de mi niña, para yo pasar a reconocerla. Al final, Elizabeth, reconociste a tu bebé, es decir, cuando te llevan a esta criaturita ya sin vida encontrada en el tacho de basura, tú dices, sí, efectivamente, esa es mi hija. En el momento en el que yo veo que entran, yo reconozco la mantita en el que a mi hija la cubrieron cuando el día que falleció yo fui a verla por última vez. La cubrieron, yo reconozco la señora de seguridad que habían venido junto con ellos. Le digo, ¿es mi niña? Sí, señora, pase a ver, pero está completa, me dice así. Entonces yo le digo, señora, pero... Entonces yo en ese momento estaba como que ida. Yo lo que quería era el cuerpo de mi hija para poder velarla y enterrarla. Que eso es algo, Elizabeth, Entonces, que tengo entendido que ya hiciste el día de hoy, ¿verdad? Hoy día se llevó a cabo el entierro de tu bebé. Sí, hoy día se hizo el entierro, se enterró a mi niña. Mi niña, cuando yo la encontré, estaba completita, estaba su cuerpecito, no tenía más que un pequeño rasguñito en la carita, pero yo pensando que, ¿no? Uno cuando bota basura no lo bota con cuidado, lo bota como sea. Mi niña a ver, ¿cómo no explicarnos, estaba Elizabeth, que una persona, por más descuidada que sea, no se dé cuenta que hay un bebé prematuro, muy pequeñito, evidentemente, de 23 semanas, pero finalmente un bebé que vivió en tu cuerpo todo ese tiempo y simplemente lo coges con manta y todo sin revisar absolutamente nada y lo tiras a la basura? O sea, esto es algo realmente gravísimo. Yo creo que en medio del dolor sería indolente de mi parte, ¿no? Decirte, anda hasta las últimas consecuencias, pero estoy segura que ahora, ¿no? Con lo que te ha pasado y la razón por la cual estás denunciando esto en vivo es porque quieres, evidentemente, que los responsables paguen por lo que sucedió, negligencia, no negligencia. Exacto. Aquí lo que te han hecho es un daño irreparable, Elizabeth. Y si me permites darte un consejo, no te quedes con las manos cruzadas. Sí. Llénate de valor y haz que esa gente realmente sea castigada, porque no es posible. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Tienes más hijos, Elizabeth, tú? Sí, yo tengo una niñita de 5 años con síndrome del Down. Ella sí, también hubo en el proceso en el que a mí me internan, ella sí nació las semanas completas, los meses completos. 40 semanas. Pero sí. Pero como ella, su ritmo cardíaco y por la condición que venía, yo no podía dar parto normal. Pero también hubo ahí, como me vino las contracciones, en tópico cancelan mi cesárea, me mandan a monitoreo para dar parto normal. Los doctores llaman a los que cancelaron, llamándoles la atención porque diciéndoles que ustedes quieren que muera su bebé, porque ella no puede dar parto normal. Han tenido que más bien acelerar la cesárea para que puedan sacar a mi niña y tomar las medidas para que mi niña no le vaya a pasar algo más. ¿También en la maternidad diste luz? También en la maternidad. Y dime una cosa, ¿cuál es la razón por la cual esta bebé nace prematuramente en la semana 23? ¿Qué condición, qué problema presentaste durante el embarazo? En el primer mes tuve amenaza de aborto, estuve en reposo
De ahí estuve normal, como le digo, tengo a mi niña, tengo que llevarla al colegio, atenderla, y es algo como que más centrado con ella. Entonces, por ende, de repente la rutina que yo llevaba con ella, probablemente eso haya afectado. Yo el 13 de junio fui de emergencia porque me sentía mal, sentía que me bajaba algo espeso, en el que me dijeron de que no tenía nada porque me hicieron análisis de sangre y de orina. ¿Y las ecografías y no tenía tampoco, nada. Elizabeth? ¿En las ecografías no se veía ningún tipo de irregularidad, anomalía? No. Fui de emergencia. Cuando fui de emergencia, no me hicieron ecografía. Cuando fui el 15, en la mañana, el 15 de junio, me tocan para ver. Yo ya estaba dilatando. Yo desde las 7 de la mañana, antes de ir al hospital, yo estaba controlando mis dolores para ver si no era una falsa alarma o era parte del proceso de que el cuerpo se formara. Yo, en realidad, me siento tan corta, la verdad, cuando se trata de un hecho que toca las fibras más sensibles de un ser humano, sobre todo en este caso de una mujer, de una mamá, que no tengo muchas palabras por expresar, y que es algo raro encima viniendo de alguien que suele comunicar con bastante facilidad, porque además es mi trabajo. Solamente quiero repetirte lo que te decía hace un rato. Te siento una mujer valiente, ¿sabes? Desde aquí te abrazo y te recomiendo. Tú decidirás, por supuesto, qué es lo mejor para ti, para tu estado emocional, porque lo que estás afrontando debe ser de lo peor que te ha tocado en la vida. Pero busca castigo, busca. No por ser una mujer vengativa y una mala persona, pero para dejar sentado un precedente, para que realmente estos inhumanos, estos indolentes, estos insensibles que hicieron eso con tu bebé prematura, muerta, lo piensen bien antes de cometer algún tipo de descuido, algún tipo de negligencia. Te mando un fuerte abrazo, Elizabeth, y aquí estamos para lo que necesites. Gracias, Leila, como siempre, a ti, por tu trabajo, por llevarnos hasta el lugar de los hechos para poder conversar con los protagonistas de ciertas historias como esta, que es muy dolorosa. Vamos a conocer ahora a Mérida del Pilar Vázquez. ¿Quién es? Se preguntarán ustedes. Recuerda a Pedro Toledo, hasta hace poco lo hemos visto, el único hermano, de hecho, del expresidente preso, que lo visita, que va a Barbadillo, etc. Bueno, resulta que este señor, el hermano de Alejandro Toledo, tiene una conviviente, una novia, que parece que le gusta también coger dinero ajeno y desaparecer. Aprende bien del cuñado, digo, porque hay dos personas que nos han dado su testimonio y cuentan el mismo modus operandi. Dicen que esta señora, que además tiene antecedentes por estafa, pero ya no está en el sistema porque esto sucedió en el año 2011 y se va borrando evidentemente cuando los casos no prosperan, pero estas dos mujeres que ustedes van a escuchar cuentan que le dieron toda la plata que tenían a la cuñada del presidente, el expresidente Alejandro Toledo, y que simplemente no vieron nunca más sus ahorros. Han cambiado su vida, han tenido que transformar su día a día porque se han quedado sin plata. Esta mujer cuentan que se llevó absolutamente todo. Vamos con el reportaje, señores, que viene a continuación. Me siento estafada porque yo le di mi confianza, yo confié en ella. Decía que tenía influencias y nexos con un expresidente peruano y así se ganaba la confianza de sus presuntas víctimas. Mujeres emprendedoras que lo perdieron todo por creer en la persona equivocada. El monto que yo le llegué a prestar dio un total de 26.000 soles y no tenga la mínima intención de devolverte un centavo. Estas microempresarias acusan a Mérida del Pilar Vázquez Saldaña de dejarlas en quiebra. Ella durante años fue conviviente de Pedro Toledo Manrique, hermano del exmandatario Alejandro Toledo, hoy preso en la Diroes. Que me devuelva el dinero, que no haga más daño a otras más personas, porque yo no soy la única. Marlene Alarcón es una madre soltera quien conoció a la cuñada de Alejandro Toledo cuando ambas estudiaban en un instituto de belleza.
Según denunció, en el 2020, Mérida del Pilar Vázquez le pidió una importante suma de dinero a cambio de pagarle con altos intereses. El préstamo fue de 10.000 soles, como consta en este contrato firmado ante un notario, con la firma de ambas, donde además indica que el interés es de 20% mensual, por lo que en 2 meses la deuda ascendió a 14.000 soles. Yo me presté el dinero, 10.000 soles, y le presto a ella. En ese caso me dice, no, Marlene, yo en 2 semanas yo te la devuelvo con los intereses. La totalidad de la deuda debió pagarse el 30 de abril del 2020, pero asegura que Mérida Alarcón dejó de responderle los mensajes y las llamadas, dejándole ahogada en deudas. Ella me prometió devolverme, pero hasta hoy día ya pasaron 3 años, casi 4 años sin nada, ni un centavo. Lo que más le duele es que se ha quedado sin su única fuente de ingreso para mantener a sus hijos de 4 y 8 años. Mi hija al siguiente año dejó de estudiar porque yo no tenía de dónde pagar. Los bancos me estresaban, me llamaban cada rato. Yo tenía un carro, tuve que vender mi carro. Yo tenía un terreno, tuve que vender mi terreno para yo poder solventar los gastos de mis hijos. Pero no es la única. Esta empresaria asegura que tuvo que cerrar su tienda de carteras en un centro comercial en Surco debido a un préstamo personal por 26.000 soles que le entregó a la señora Mérida Vázquez Saldaña en diciembre del 2013, según se lee en este documento de compromiso de pago por préstamo personal con la firma legalizada de ambas partes ante un notario. El monto que yo le llegué a prestar dio un total de 26.000 soles. Pasaron los días y yo me sentía ahogada porque eran, me acuerdo, 13.000 o 14.000 soles que yo pagaba de un solo golpe de mi alquiler. Y nada, tuve que decidir cerrar mi negocio porque no tenía para pagar el alquiler, ella lo sabía. La mujer aseguró que el préstamo se realizó en varios tramos y gran parte del dinero le entregó a Mérida Vázquez delante de su pareja Pedro Toledo Manrique, el hermano del expresidente. ¿Te presentó a Pedro Toledo? Sí. Sí, claro, como te digo, yo he tenido la oportunidad de almorzar con él sentado frente a frente. Las veces que ella se acercaba o las veces ya que íbamos por una entrega de dinero, bueno, iba acompañada de su pareja, obviamente. Si bien es cierto, yo dinero a él no le he entregado, pero tenía conocimiento de los préstamos. La empresaria presentó una denuncia en el 6º Juzgado de Paz Letrado de Surco, acusando a Mérida Vázquez de no cumplir con el pago de la deuda. Fuimos en busca de Mérida Vázquez en la dirección que figura en su RENIEC en Surquillo, la misma dirección donde actualmente vive Pedro Toledo Manrique. ¿Se encuentra la señora Mérida Vázquez? ¿No vive aquí? Señorita, yo no le debo nada. ¿Usted ya realizó el pago a estas personas? Yo no le debo nada, eso es lo único que yo le puedo decir. Aunque se negó a darnos una entrevista ante cámaras, esto fue lo que respondió Mérida Vázquez. Señora Jacqueline, yo no le debo absolutamente nada porque yo a ella le he pagado miles de intereses. ¿Cuánto le pagó en total? No me acuerdo. Pero no es la primera vez que su rostro aparece en televisión. En el 2011, el noticiero 24 Horas presentó un reportaje donde varias personas acusaban a Mérida Vázquez por presunta estafa y apropiación ilícita. En su registro de antecedentes judiciales encontramos una denuncia por estafa del 2017 que fue archivada. Alucinante que esta mujer no dé la cara, ¿no? Y que hayan personas realmente llorando, desesperadas por la plata que nunca más vieron. A ver, nos gana el tiempo y tenemos todavía muchísimo para ustedes. En un rato va a estar con nosotros Walter Ayala, ex ministro y además ex abogado de Pedro Castillo, conversando con nosotros, porque compartió el gabinete, fíjense ustedes, cuando Betsy Chávez todavía no era premier, pero sí ministra. Y además estuvo con Dina Boluarte, que era, recuerden ustedes, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Algo tendrá que decir sobre lo que está sucediendo, por supuesto que sí. Pero antes vamos con la cápsula deportiva, momento de deportes. Tengo que ir a la publicidad, todavía tenemos un programón para ustedes, lo que han visto es solamente el inicio. Vamos a regresar con información que es importante que ustedes conozcan sobre el flamante ministro de Salud, que, a ver, su designación tan solo demuestra la alianza
que buscó evidentemente el gobierno de Dina Boluarte para no quedarse sola tras la reaparición de Keiko Fujimori y sabiendo que Fuerza Popular empieza a convertirse en un grupo de oposición. Entonces tiene que hacerle ojitos evidentemente a otros grupos. Alianza para el Progreso dijo, ok, que venga el señor Vázquez y que sea el titular de esta cartera. Pero Vázquez no solamente es hincha de los Acuña y ha postulado a diferentes cargos por Alianza para el Progreso y ha sido congresista por APP. También es amigo de los chotanos. Tenemos imágenes, videos y toda una historia que contar sobre sus pichanguitas con el exalcalde de Anguía, con el ex dueño de la Casa Zarratea, ahora prófugo de la justicia, y hasta con Castillo, ahí con la pelotita al costado. Regresamos. A ver, una cosa es una foto casual, alguien en la calle te puede pedir, ¿no? Un selfie, no sé, grabar un video y demás, y después si te enteras que algo sucede con esa persona que de pronto ni conoces, no te vas a ser responsable, hacerte cargo, cargar una mochila que no te corresponde. Pero aquí estamos hablando de la relación amical que el nuevo ministro de Salud tenía con los chotanos, los íntimos, los pinky de Castillo, y de hecho con el propio Pedro Castillo. O sea, no solamente estamos hablando de una persona, ¿no?, de Alianza para el Progreso que ha dejado, digamos, en paréntesis su militancia para asumir el cargo que hoy ostenta, titular de la cartera de Salud, recientemente nombrado por la presidenta Dina Boluarte y Alberto Tarola, el premier, sino que también era pata del alcalde de Anguía, era pata del dueño de la Casa de Zarratea, del propio Castillo. Increíble, alucinante realmente lo que van a ver a continuación, porque este señor tiene varias cositas, varios cuestionamientos que no responde, aquí no pasa absolutamente nada y es increíble porque lo han denunciado hasta constitucionalmente por supuestamente estar vinculado a los temerarios estos de Chiclayo, una banda liderada por el exalcalde de esta ciudad. Así nombran a la gente, digo yo, no hay quienes no tengan, digamos, nada, digamos, que les pese, ningún cuestionamiento, nada que realmente pueda ensombrecer su gestión. No hay gente idónea, no hay gente pulcra en el Perú, por supuesto que hay, pero Dina Boluarte sabe que se está quedando sola y tiene que cerrar alianzas, ¿no? Como que cerrar negocios, por más que los acuñistas digan, no, nosotros ni siquiera nos dijeron, nos viene bien, bacán, nos parece genial que César Vázquez sea el ministro de Salud, pero no vayan a pensar que nosotros lo pedimos. Acuña lo decía hoy día de hoy, que ha dado declaraciones justamente en el norte. En ningún momento nosotros hemos solicitado, pero una vez que el gobierno solicita, dicen, ya, chicheñó. Obvio, pues, porque así funciona la política. Y así ha funcionado la vida recreativa del actual ministro. Estas no son fotos casuales, eran patas, jugaban pichangas. Si no, miren ustedes. Son los estrechos lazos del flamante ministro de Salud con el castillismo que demuestran que todo queda entre paisanos. Estas son imágenes del hoy titular de Salud, César Vázquez, en un partido de fulbito al lado de Pedro Castillo, muchos años antes de convertirse en presidente de la República y de terminar preso en la Diloes. El video data del 2017. En ese entonces, César Vázquez Sánchez era congresista de la República por Alianza para el Progreso y uno de los principales dirigentes de ese partido. Vázquez vestía la camiseta del distrito cajamarquino de Anguía, mientras que su paisano Pedro Castillo, que en esas épocas era dirigente del gremio de docentes, jugaba por el equipo de Tacabamba. En esta foto posan abrazados como viejos amigos al lado del futbolista Roberto El Chorri Palacios. Tengo que agradecerle al señor alcalde por la invitación, Wilfredo, a mi amigo César también por haber pensado en mí, y al profesor Castillo que ya ha dado una buena idea de poder poner una academia aquí. Los nexos del flamante ministro de Salud con los amigos chotanos de Pedro Castillo continúan. En estas otras imágenes vemos a César Vázquez posando sonriente al lado de Alejandro Sánchez, el dueño de la Casa de Zarratea, quien ahora está prófugo de la justicia tras recibir 30 meses de prisión preventiva por el caso Gabinetes en la Sombra. En la fotografía subida en marzo del 2020, ambos personajes cajamarquinos lucen abrazados junto al futbolista Chorri Palacios. ¿Conocías al señor César Vázquez? Sí, porque él fue parte también del partido de APP con Acuña, que estuve yo candidateando para el Congreso, de ahí lo conozco, ya son muchos años. De ahí fue congresista,
Igual hemos tenido la amistad con Castillo. Fue un evento deportivo en Anguilla, antes que sea presidente, por supuesto. Ya ha sido hace muchos años. Y bueno, no lo conocía, yo solamente me pidieron una foto y me la tomé. Otro personaje cercano a Pedro Castillo, con quien el nuevo titular de Salud muestra su cercanía en redes sociales, es José Nenil Medina Guerra. Se trata del exalcalde del distrito de Anguilla, quien ahora purga 30 meses de prisión preventiva tras ser acusado por la Fiscalía de ser el lugarteniente de la organización criminal liderada por Castillo. Su gran amistad la refrenda con esta descripción: con mi amigo Nenil Medina, alcalde electo del distrito de Anguilla, Cajamarca se merece la unión de todos sus hijos. Otro implicado en el caso Gabinete en la Sombra, fotografiado con el nuevo ministro de Salud, es Anuer Vázquez, el ex jefe del gabinete técnico y principal asesor de Pedro Castillo, quien fue detenido en octubre del 2022 junto a otras personas cercanas al exmandatario. En julio del 2016, Anuer Vázquez acompañó a la juramentación del entonces congresista César Vázquez, como se observa en estas fotos subidas en sus redes. Participando en el Congreso de la República en la juramentación al cargo del congresista, mi gran amigo César Vázquez Sánchez. Al mes siguiente, Anuer Vázquez fue contratado como asesor número 1 del despacho del entonces congresista César Vázquez, con un sueldo de casi 10.000 soles. Pero no son los únicos cuestionamientos contra el flamante titular de la cartera de Salud. En el 2019, el Ministerio Público abrió una investigación contra César Vázquez por presuntamente formar parte de la red criminal denominada Los Temerarios del Crimen. Según esta denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación en el 2021, el excongresista César Vázquez habría solicitado a un funcionario del municipio de Chiclayo interceder para que el empresario del rubro de construcción, José Campos, sea beneficiado con una obra de pavimentación y veredas. Esto fue lo que declaró en ese entonces el exfuncionario de Chiclayo. Recibí la visita en mi consultorio del médico César Vázquez Sánchez, quien es congresista de la República, quien estaba acompañado de una persona llamada José Campos, y me recomendó que este era una persona de confianza y que estaba haciendo unos trabajitos con él. El señor José Campos me dijo que me iba a apoyar con la suma de 40.000 soles, dinero que me entregó en la esquina de la calle Luis González y Elías Aguirre, debajo de mi oficina. Luego que el Congreso de la República archivara este caso, en el 2021 César Vázquez fue contratado como asesor de la entonces primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, y en marzo de este año pasó a ser asesor de la Comisión de Salud del Parlamento. Desde el inicio de su gestión, Dina Boluarte ha tratado de marcar distancia con Pedro Castillo. ¿Por qué ahora nombra como ministro de Salud a una persona con evidentes lazos con el castillismo? Es que lo que yo digo, ¿no? O sea, qué error tan grande el de, no sé si viene a Boluarte, para mí el presidente de facto es Alberto Tarola, pero ¿para qué nombrar a una persona con tantos cuestionamientos? O sea, se entiende que en política buscas alianzas, que este gobierno siente que cada vez está más solo, que ahora Fuerza Popular, que es un grupo político importante, grande, con representación en el gobierno, se ha declarado opositor a la gestión de Boluarte, pero hay que ser un poco más inteligentes, hay que indagar un poco en el pasado de la gente. Ya no estamos hablando de alguien, ¿no?, que forma parte de Alianza para el Progreso, por más de que su militancia esté en pausa, ha postulado al gobierno regional de Cajamarca. De hecho, los acuñistas están felices con que ahora forme parte del gabinete, sino que tiene vínculos, ¿no?, y amistad con el ex alcalde de Anguilla, con el ex dueño de la Casa Zarratea, con el propio Castillo, todo lo que acabamos de ver. Y quien tiene todavía una relación con Castillo es Walter Ayala. Ya no forma parte del grupo de abogados, del staff de representantes legales en el caso del proceso de amparo, porque son muchos los procesos, ¿no?, que tiene que enfrentar el golpista Castillo. Yo sé que esa palabra no le va a gustar, evidentemente, a mi invitado, pero no voy a cambiar mis formas para contentar a quienes vienen al programa, con todo respeto, por supuesto, a Walter Ayala. Lo cierto es que a él le han dicho hasta aquí nomás, pero él dice que sí va a seguir siendo abogado, pero en otros temas. Pero Walter Ayala además fue ministro de Defensa
en el gobierno de Castillo, por lo tanto conoce muy bien a Betsy Chávez, que también fue ministra antes de ser la jefa de los ministros, es decir, premier, y a la propia hoy presidenta Dina Boluarte en su otrora calidad de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Cuánto por contarnos? Señora Ayala, gracias por venir, doctor. Gracias por la invitación, Juliana. A ver, ¿qué pasó? ¿Lo apartaron del proceso de amparo? ¿Pusieron a otro abogado? ¿Le dijeron hasta aquí nomás, gracias por sus servicios? Deja tu currículum que yo te llamo. Juliana, mira, toda persona tiene la libertad de elegir a su abogado o de cambiarlo si cree que es afines a sus intereses, ¿no? Si cree que le va a dar mejor resultado. Yo le digo una cosa, al doctor Olivera le deseo mucha suerte. Esperemos, ¿no?, que esté a la altura de las circunstancias del día viernes, porque todo el Perú estamos atentos, ¿no?, de la decisión de los jueces y también de la forma como él va a defender al presidente, ¿no? Yo te digo una cosa, yo soy el papá de la acción de amparo porque yo fui el autor de la acción de amparo. Por eso llama la atención que, tratándose de alguien que conoce más que nadie justamente este proceso, le habían dicho, sí, hasta aquí nomás, gracias. ¿Por qué? Y a pocos días justamente de que... Yo respeto la decisión del presidente, yo he actuado con bastante profesionalismo, honestidad y lealtad. ¿Se han peleado? No. No. Y justamente hoy, ¿no? Y siento que yo no le debo nada a nadie, ni tampoco siento que alguien me deba algo a mí, ¿no? Ya, pero ¿va a seguir siendo su abogado? Sí, presidente. Porque tiene por responder casos de corrupción, el golpe de Estado, o sea, yo es estoy llevando, Juliana, mira, la acción de amparo, que bueno, el doctor Olivera lo va a ver ahora, que le deseo bastante suerte. También estoy viendo una acción de habeas corpus a favor del presidente. Ya. Otra habeas corpus por el tema, ¿no?, de que han criminalizado, ¿no?, las protestas. La Corte Suprema también se ha puesto una habeas corpus. Hay otra acción de amparo también, ¿no?, sobre la vacancia, que ya va hace un año y no emiten sentencia todavía. Y también hay una denuncia en la Corte Penal Internacional por los delitos de lesa humanidad. Y también hay una petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Yo voy a seguir siendo abogado en los demás temas. El presidente me ha pedido que me quede. Yo respeto la decisión del presidente. Ya. De repente no estoy de acuerdo, ¿no?, que a último no estén cambiando de abogado, pero es la decisión del presidente. Claro, ¿no? pero estamos hablando finalmente de un proceso que lo que busca es demostrar que los congresistas que votaron a favor de la vacancia fueron en contra del orden constitucional. Eso está claro. No está claro. Porque... No, tú me creerás, Juliana, que el Congreso ya respondió y me ha dado la razón. ¿Ah, sí? Así es. ¿Cuándo? Ha contestado hace 3 días. Y el procurador, resumiendo las 30 hojas que ha presentado en una línea, lo que dice que ellos han actuado conforme al reglamento, conforme al artículo 89A del reglamento, inciso D, dice. Ya, pero hay una cosa... Dice el inciso D que solamente son 87 votos. Ya, pero hay un tema que creo que estaba dejando de lado... Para terminar la idea, ¿no? Sí, claro. Pero el reglamento no comienza con el inciso D, sino con el inciso A, que es el inciso A que tiene que haber una moción de orden del día, la cual no existe. Pero yo le voy a explicar una cosita, sin ser abogada, por supuesto, ¿no? Pero hablando evidentemente con varios constitucionalistas. Por encima de cualquier... Hay constituciones de todos los colores, o sea, no creas porque... Y de todos los sabores también, segura, y como hay abogados de todos los colores, ¿no? Así es. Pero claro, por encima de eso creo que está la ley, el reglamento y la Constitución, ¿no? No, la Constitución está por encima de todo. Así es. Y eso es lo que pisoteó su defendido. Te digo una cosa, eso está discutible. No, no es discutible. ¿Usted no vio el anuncio? Sí, pero yo tengo una cosa, si vayamos al tema, fue un discurso donde él dijo efectivamente, nadie lo puede negar, ¿no?, disolver el Congreso, el sistema de justicia, pero, digamos, no hubo más allá, digamos, alguna acción material. Pero lo anunció. Claro, podría caber en una infracción a la Constitución lo que dijo el presidente Castillo, pero igual, debido proceso también para eso. A ver, de acuerdo, pero usted refiriéndose, porque hubo un autogolpe de Estado fallido, no lo quiere decir usted, digamos, con estas palabras, porque de pronto le parece hiriente a quien es su amigo. Bueno, yo ahí no voy a entrar en discusión con usted, pero él anunció la disolución del Congreso de la República, la intervención en instituciones autónomas independientes, Tribunal Constitucional, a los medios de comunicación. Eso es un golpe de Estado. Lo que hizo fue copiar y pegar el mismo discurso del 5 de abril de 1992 de su archienemigo, Alberto Fujimori. Que no se haya ejecutado fue porque las Fuerzas Armadas no estaban con él. Es que, Juliana, por eso es que se estaba escapando a la Embajada de México para librarse justamente de lo que se volvemos al inicio de todo, ¿no? Yo te digo una cosa, Juliana, en estos momentos, mírame, Juliana, yo te voy a matarte y yo te pongo con video, te digo, bam, 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 no estás muerto, es una tentativa imposible. No, yo te estoy dando un ejemplo grave. Si amigo de Castillo, yo puedo creer que lo que dice es cierto. No, yo te doy un ejemplo de una tentativa imposible y es lo que hizo Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo no podía dar un golpe de Estado porque las Fuerzas Armadas no estaban con él.
Campos estaba drogado. Yo lo que entiendo que Pedro Castillo sabía que le iban a vacar en el Congreso ese día y creo que lo hizo como... rompió el orden institucional. Creo que hizo eso ya como... Y dijo, al carajo con todo, vamos a... una reacción de él. Convertir en una dictadura este país. No, es que nadie le hizo caso, como usted dice, porque no había acuerdo. No importa si le hicieron caso o no. Es que no había acuerdo, Juliana. Lo cierto es que dio un golpe de Estado. No, Juliana, golpe de Estado fue lo que pasó el año 92 cuando cerraron los canales de televisión. Ya había un tanque afuera. Pero ese era el objetivo de Castillo. Es que para eso, Alberto Fujimori, a diferencia de Pedro Castillo, Alberto Fujimori ya había concertado con las Fuerzas Armadas. Bueno, fue más inteligente que Castillo. Eso es subjetivo. ¿Quién es más inteligente y quién es más torpe? No, es que yo tengo una cosa, en el caso de Castillo no había concertación. ¿Para qué lo hizo? ¿Qué le dice a usted que es su amigo? Yo le digo una cosa, Juliana, lo que hizo el presidente Pedro Castillo, yo no digo que estuvo mal o bien, pero él lo hizo porque ya era la última, digamos, sabía que lo iban a vacar y fue algo que él quiso hacer para que el pueblo vea, ¿no? ¿El pueblo vea qué? Nada justifica. O sea, a mí puede que no me guste la situación en la que me encuentro. Pero lo que está en discusión el día de hoy no es eso, es el proceso. Es el proceso. Y sobre el proceso quiero hablar, porque justamente usted lo que dice es que la vacancia no cumplió con los lineamientos que manda el reglamento. Debido proceso. Exactamente, que es el debido proceso, a lo que me refiero. Sin embargo, lo que usted parece que no me termina de entender es que lo que yo pongo sobre la mesa es lo siguiente. Desde que Pedro Castillo anuncia la disolución del Congreso de la República en televisión abierta frente a todo el Perú, a partir de ese momento, según el artículo 46 de la Constitución Política del Perú, la Carta Magna, la Ley de Leyes, deja de ser presidente de la República. Si hubo algún error, alguna anomalía, alguna irregularidad en las formas como se procesó la vacancia en el Congreso de la República, ya no importa, es un tema anecdótico, porque él ya no era presidente. Desde que sales a decir, disuelvo el Congreso, voy a meter mano en el Tribunal Constitucional, en la Defensoría del Pueblo, voy a intervenir en los medios de comunicación, ya te estás presentando con Juliana, tu cara, con tu disfraz de dictador. Una cosa, Juliana, mira, pongamos un ejemplo un poco más fuerte para que la gente nos entienda. Estos miserables sicarios que matan a las personas, yéndonos al extremo, Sí. Entonces, claro, como ellos han matado, mañana vamos y los fusilamos acá frente al Palacio de Justicia. No es eso. Vivimos en una democracia y acá todo es debido proceso de democracia que su amigo no respetó. Preguntarle a Castillo qué tiene que decir en su defensa, preguntarle a su abogado y darle la oportunidad de defenderse. Sin eso, esto no es democracia. Lo tienen que escuchar porque forma parte de varios procesos. Antes, no ¿qué antes de qué? Si nadie se imaginaba que iba a aparecer. No, antes de la emisión de la resolución legislativa que va a porque ya no era presidente de la República. Eso lo va a Las formas cambian, lo decidirá un juez. Pero mientras tanto, ¿qué opina usted de Betsy Chávez, por ejemplo, que se quedó calladita, no quería hablar mucho y sin embargo ahora mismo está esperando a que la trasladen a un penal para cumplir una prisión preventiva de 18 meses, que creo que además es lo que corresponde? Yo creo que no corresponde eso. Pero aparece en el video allí dando la cuenta regresiva a 3, 2, 1 a Castillo antes del autogolpe. Yo te digo que no corresponde porque, mire, en estos momentos no se está juzgando si Betsy Chávez es inocente o culpable. Eso todavía va a ser en la sentencia. Lo que está haciendo en estos momentos es tomar una medida cautelar para asegurar la presencia de Betsy Chávez en el proceso. A eso voy. Ahora yo tengo una cosa. Entonces, mira, Juliana, Susana Villarán ha confesado que se ha llevado millones y millones de soles. Sí. PPK también se le está imputando de millones y millones de soles. Y si vamos, metemos a Nadine Heredia, a Ollantumala. Pero han confesado, pues, algunos. Y también al señor Pepe Luna en general. Lo que tienen todos, no, al igual que Pedro Castillo y Betsy Chávez, es la imputación de un delito. Así es. Betsy Chávez y Castillo están presos, los demás están libres. Entonces, uno, para terminar la idea, claro uno es la imputación del delito de penas graves, todos lo tienen. Dos es que esos delitos sean mayor a 4 años, todos lo tienen. Pero en el tercer presupuesto, que es el peligro procesal, el cual tiene 2 aristas, es el peligro de fuga y obstrucción de pruebas. Pedro Castillo supuestamente está preso porque él se quiere fugar. Betsy Chávez supuestamente está presa porque no ha demostrado un arraigo. Son temas procesales. No, pues, es que le quiero explicar una cosa. Cuando el Ministerio Público solicita prisión preventiva al Poder Judicial, ayer leíamos el documento de la Corte Suprema, advierte, de hecho, antes de dar su veredicto y decir, sí, efectivamente, corresponden 18 meses de prisión preventiva, los nuevos elementos que ingresan a Fiscalía. Por ejemplo, la falta de arraigo laboral. Dicen, esta señora es abogada, pero no podemos demostrar nosotros, ella no ha podido decirnos, sí, aquí es donde estoy trabajando y esta es la oficina que tiene tal licencia de funcionamiento. Eso no todo lo que no tiene un trabajo. A ver, lo más importante, digamos, los 2 puntos elementales, y eso lo debe saber usted que es abogado más que yo, para dictar o no una prisión preventiva es si hay colaboración u obstrucción, y 2, si hay arraigo o
peligro de fuga. En este caso, para la Fiscalía, y es lógico, porque además lo manifiestan, existe peligro de fuga en la medida de que ella no tiene arraigo laboral, ¿ok? De que está ganando menos y que ha puesto varias excusas con respecto a sus ingresos. A ver, pero estamos hablando ahorita de Betsy Chávez. El segundo punto tiene que ver con la obstaculización del proceso de investigación o de indagación, como quiera llamarlo. A ella se le pide un celular y no lo entrega. No lo entrega, siendo una pieza valiosísima justamente para el proceso de investigación. Y además, cuando se da el golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado, aunque usted diga lo contrario, ella hace que desaparezcan todos los elementos, documentos, carpetas que estaban en su oficina de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Eso no es obstruir el trabajo del Ministerio Público? Pregunto. Bueno, como te dije hace un momento, todos están vinculados a un delito, todos, la pena es mayor a 4 años. A Betsy Chávez y al presidente Castillo, y yo entiendo, ¿no?, que van por el tercer presupuesto, que es falta de arraigo o peligro de fuga y obstrucción de pruebas, ¿no? No, me olvidé una cosita, perdón. Se determinó a través del trabajo que se hace, ¿no?, de seguimiento a los celulares, más conocido como geolocalización, que ella se estaba dirigiendo a la Embajada de México. Al final, cuando esto estalla y vemos las repercusiones, capturado, detenido en flagrancia Pedro Castillo, habiendo dejado a la familia aquí y allá, ella también estaba buscando ya asilo, lo tenían todo concertado, bueno, todo preparado. Usted no puede decir lo contrario. Eso también fue evaluado. Yo el expediente de Betsy Chávez lo desconozco, te soy honesto. Lo que a mí me llama la atención, Juliana, es que el Ministerio Público sea tan efectivo para pedir detenciones, para pedir privaciones de libertad, en el caso de Pedro Castillo y su entorno, pero sin embargo vemos al frente 70 muertos, Juliana, ningún detenido, no hay ningún allanamiento. En eso estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Que sea materialmente palpable. Yo estoy de acuerdo con Por otro lado, también al Congreso han salido denuncias de congresistas que están recortando el sueldo de sus trabajadores. Sí, pues, pero porque otros sean malos, Castillo y Betsy no son los buenos, pues. Yo no he dicho eso, sino yo veo que una falta de imparcialidad en el Ministerio Público. Bueno, y ahora la cosa se va a poner peor, porque lo que acaban de hacer con Zoraida Ábalos no es más que empoderar todavía, con el poder que ya tenía Patricia Benavides en el Ministerio Público, y ha sido un atropello a un Estado de Derecho. Ese es mi comentario, digamos, dicho la comisión, en paréntesis a esta entrevista donde yo no estoy de acuerdo claramente con lo que manifiesta. Usted dice, sí, lo dijo, pero no lo cometió. Ah, ok, o sea, te disparé para matar, pero la bala no salió. Entonces soy un angelito. No, pues, igual eres un asesino. Yo te digo una cosa, mira, Por eso le digo una cosa, si es que hay indicios de una infracción a la Constitución, se le debió procesar. Pero lo vimos todos en señal abierta. Pero se le debió procesar respetando el debido proceso. ¿Cómo? A ver, ¿pero qué proceso? Yo no voy a matar a alguien que mató, pues no estamos en la jungla. No, es que no se trata de eso. Usted lo que cuestiona y... es el proceso de vacancia. Es el proceso de vacancia, ¿ok? Que no se obtenían los votos. No se respetó. Ok, es que ya no importa si se respetó o no. ¿Por qué? Porque ella no era presidente. Yo te digo una cosa. Mira, según Juliana, el artículo, repito, 46 de la Juliana, yo te saco el artículo 139, numeral 3, que dice debido proceso. La Constitución pero no frente a un golpista, pues. No, hasta el diablo, como te digo, hasta el diablo merece el debido proceso, Juliana. Hasta esos miserables sicarios también. Pero está hablando de una situación que debió darse antes y nadie sabía que lo que iba a suceder era que iba a aparecer Pedro Castillo, ¿no?, a dar un golpe de Estado. Usted está hablando de un proceso de vacancia como si el señor hubiese estado tranquilo en Palacio de Gobierno. En el Congreso tenemos alfabetos jurídicos y es por eso que estamos en el lugar que estamos. Acá lo que se debe hacer en todo caso es declarar la nulidad de esa resolución que vaca el presidente Pedro Castillo, en todo caso hacer un nuevo proceso de vacancia respetando el debido proceso y corregir ese tuerto jurídico. ¿Sabe por qué, Juliana? Porque esto nos pone en un nivel de incertidumbre económica. Al haber asumido Dina Boluarte con este problema de legitimidad, todos los contratos de ley que ella firma son nulos. No, pues, no voy a decir que no es la... A mí no me gusta Dina Boluarte, menos Castillo. Eso dice la Constitución también. Dina Boluarte, Dina Boluarte no puede ser presidenta inconstitucional. ¿Por qué? Porque en la plancha estaba Castillo y ella. Yo me recuerdo a la sucesión. Si Pedro Castillo no ha sido vacado de manera para usted legítima, el presidente legítimo hasta Pedro ahora. Castillo si no ha sido vacado de manera legítima, la asunción de Dina Boluarte es ilegítima. Bueno, estamos mordiéndonos la cola, ¿no? Porque con el perrito. Porque usted dice... Yo me remito a la Constitución y al reglamento. Yo también. Usted está hablando solamente a un artículo. Yo estoy yendo a lo que sucedió, a los hechos. El reglamento se interpreta de manera sistemática, de manera conjunta. No es un tema de interpretación, es un tema de hechos una armonía de artículo en artículo. Dina Boluarte, ¿piensa que fue la que, digamos, preparó todo este escenario para hacerse del poder? Mira, Dina Boluarte, la verdad... Usted la conoce bien. Yo le digo una cosa. No, yo pensaba, yo lo conozco a Dina Boluarte desde el Colegio de Abogados de Lima. Por eso.
De ahí hemos sido compañeros, ¿no? Hemos sido ministros ambos, ¿no? Por eso. Pero la verdad, Dina Boluarte no solamente traicionó al presidente, me ha traicionado a mí como su colega de gabinete, ¿cómo se llama? Ha traicionado a las personas que han votado por ella, porque ella, en todo caso, cuando estuvo como presidente, ¿no? En esta asunción que ella ha asumido, debió de mantener una línea, pero vemos que ahora gobiernan todos los fujimoristas, prácticamente gobiernan los enemigos de Pedro Castillo, gobiernan aquellos que no ganaron las elecciones. Enemigo de Pedro Castillo es el país ahora, después de lo que hizo. Gobiernan los que no ganaron las elecciones. Y como yo he dicho una cosa, para mí, Dina Boluarte es la representante de Keiko Fujimori, porque el Fujimorismo es quien está gobernando en estos momentos. Ya, pero eso no hace que Pedro Castillo sea un angelito, pues. Eso lo va a definir el Poder Judicial, yo estoy defendiendo y yo defiendo con argumentos. Yo defiendo la Constitución. No, y el mismo la Congreso me ha dado la razón, y el Estado de Derecho. Juliana, porque dice que han aplicado el reglamento. Pues no le han dado la razón. Han aplicado el reglamento, pero bueno. Debió de haber una moción de vacancia de orden del día y no existe eso. A ver, usted ha dicho en un momento que lo habían amenazado de muerte a Castillo. Lo había manifestado Pachas, el otro abogado, pero cuando se le consultó a usted, recuerdo que lo suscribió. Dijo, sí, efectivamente eso sucedió. Eso es lo que dijo el doctor Pachas. Y hay una denuncia, entiendo, en el Ministerio Público donde se está narrando, inclusive se está juntando pruebas como son fotografías y también videos, ¿no? Ya, y también cuando se le preguntó hace 2 o 3 semanas en una entrevista que usted concedió a Canal N sobre Salatiel Marrufo, que era el mandamás del Ministerio de Vivienda, usted dijo, bueno, lo que él vaya a mencionar a mí realmente no me preocupa, y sin embargo hoy ha estado en la Comisión de Fiscalización del Congreso y lo que ha hecho simplemente es repetir lo que ya había manifestado, que efectivamente hubo una coima a la empresaria Sada Goray, que además estaba ahí Mauricio Fernandini. Estamos hablando de uno de los escándalos de corrupción más grandes del gobierno de Castillo. No solo Salatiel Marrufo, hay que citar a Salatiel Marrufo, a Karenín López, a este señor Villaverde, a Bruno Pacheco. Todos son colaboradores eficaces y han dicho lo que han dicho. ¿Y dónde están las pruebas? Ya. No hay pruebas. Bueno, ella misma, hasta el momento no hay pruebas. Sada Goray ha dicho que entregó los 4 millones. ¿Cómo que a quién? ¿A quién entregó esos 4 millones? Ya, pues, yo te hablo contra Pedro Castillo. ¿Qué prueba palpable hay? No, pues si usted me va a decir que todo esto funcionaba o sucedía a espaldas de Castillo. No, lo que yo te digo una cosa es, mira, en el proceso penal es objetivo. Si hay pruebas, hay acusación y hay sentencia. Si no hay pruebas... Y tampoco sabía nada de lo que pasaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una olla de grillos, la olla de la corrupción. Bueno, tú sabes su amigo se fue, Chotano también, su pata, Silva, que sin tener algún tipo... No, suyo no. ¿O fue su amigo? No. ¿No? ¿Se ríe por qué? Porque no ha sido mi amigo. Como dice tu padre, no. ¿Qué relación tenía usted con Silva? Nada, ninguna relación. Nada, pero se conocían evidentemente. Claro, así como a Dina Boluarte también. Sí, ¿y ahí qué tal con Silva? Bueno, la verdad, si te comento algo, era una persona que no hablaba mucho. ¿Choreaba? No hablaba mucho. No hablaba mucho porque tenía, digamos, la atención puesta en otras cosas. Bueno, muy pocas veces he conversado con él. Ok. Bueno, Zoraida Ábalos, ¿qué me dice usted de lo que ha hecho el Congreso de la República recién? Que es algo, además, que a mí personalmente, esta es mi opinión, línea editorial al estilo Juliana, me preocupa porque la autonomía y la independencia de poderes hace que justamente se tenga la libertad de accionar sin necesidad de tener que rendirle cuentas o más adelante pagar facturas. Y el Congreso lo que ha hecho es prácticamente decirle a Patricia Benavides, a la hoy fiscal de la Nación, tenga, señora, el Ministerio Público, haga usted lo que le da la gana. Creo que Zoraida Ábalos ha cometido miles de errores y que podría ser investigada cuantas veces ustedes quieran. De hecho, a mí nunca me ha dado una entrevista, ni siquiera le caigo bien. Pero eso no quiere decir que yo justifique lo que ha pasado el día de hoy, que ha sido absolutamente subjetivo, porque se demoró tantos días en tomar tal y cual decisión y la han inhabilitado 5 años. Tengo 10 segundos para que usted me diga qué opina al respecto. Lamentable. Mira, Gladys Echaíz, hubo tantas denuncias de corrupción en el tiempo de Alan García, no hizo lo que es nada. Ahora tiene, ella, la moral, entre comillas, para juzgar a la señora Zoraida Ábalos. Yo tampoco no lo conozco a Zoraida Ábalos, pero al menos, entre Zoraida Ábalos se veía, de que había al menos una imparcialidad, Es lamentable porque la justicia le están pisando por los suelos. Y hay fiscales y hay jueces que están viendo esto y están callados. Eso está mal. Se debe pronunciar la fiscal de la fiscal de Nación, se debe pronunciar al menos el presidente del Poder Judicial. Sí, vamos a ver qué pasa. Mire, en algo hemos coincidido. El defensor del pueblo, ¿dónde está? Pero fue un golpe de Estado, lo que dio su amigo. Bueno, es su posición y yo respeto. Y por eso se tiene que pagar. Pero bueno, en fin. Gracias, doctora Ayala, por haber venido. Muy amable usted. Y gracias a ustedes por elegirnos todas las noches. Nos reencontramos con mañana con más, aquí en Al Estilo Juliana. Chao, ya me hace reír usted,